Marcet, Roberto Suárez y Techo de Paja. ¿A cuál elegirías para darle una charla? A Sebastián Marcet. No esperaba esa respuesta. ¿De qué sería la charla? Lo que pasa es que Sebastián Marcet, aunque es horrible lo que porque pareciera que voy a farandulizar, digamos, el narcotráfico, yo creo que los narcotraficantes, como alguna vez lo han llamado narcomillennial, digamos, ¿no? Como que es el nuevo perfil del narcotraficante hoy en día. Sí. Muchas veces pensamos, ay, narcotráfico, no, debe ser un Techo de Paja o un Pablo Escobar, ¿no? Sí. Cuando hoy en día los más pesados, y en Bolivia lo digo, son jovencitos que no llegan a los 40 años, ¿no? En el Beni, en Santa Cruz, jóvenes con mucho poder adquisitivo, jóvenes que están en este negocio. La pregunta es, cuenten, ¿no? ¿Por qué han decidido meterse a esto? Entonces creo que sería interesante escuchar la versión de ellos, ¿no? Y bueno, has visto que la entrevista de Sebastián Marcet ha causado mucho, y sería lindo que él también cuente cómo siente hoy en día que sus hijos no pueden ir al colegio tranquilos, que él no puede estar con su esposa, que su esposa está en la cárcel, que se siente que todo sea asociado negativamente hacia él, pero principalmente que siente que sus hijos no pueden tener una vida tranquila, no puedan ir al club, no puedan tener amiguitos, no puedan ir a cumpleaños. Yo que soy mamá, creo que eso es lo primero la primera consecuencia negativa es el efecto que puede tener en tu familia involucrarte en este negocio, ¿no? ¿Cuál es el rol que tiene Bolivia en el mapa mundial de la droga? ¿Cómo ocurre el narcotráfico en los últimos años en nuestro país? De esto vamos a hablar hoy. Y es que mientras los nombres cambian, los roles dentro del crimen organizado continúan y se mantienen, y el consumo y la violencia crecen. Ni apología, pero tampoco ingenuidad. De vuelta, ni una cosa ni la otra. Hoy vamos a hablar con una especialista, una de las personas que más sabe de la temática. Gabriela, bienvenida. Raquel, muchas gracias por la invitación. En los últimos años hemos visto cómo todas las plataformas de series y películas tienen más de una donde se habla del narcotráfico abiertamente, y se han estudiado incluso casos de narcotraficantes a lo largo de la historia. ¿Vos pensás que en un par de años Netflix, por ejemplo, en Narcos, va a comenzar con una temporada de Bolivia? Y si es así, ¿qué título le pondrías? Bueno, eso ya ha pasado, ¿no? Esta actriz que se llama Kate del Castillo, La Reina del Sur, ha venido ya a firmar a Bolivia en un tema vinculado a narcotráfico. Ese es, digamos, uno de los programas. Y también hay un juego para la Play que se llama Ghost Recon, que es vinculado al tema de narcotráfico y cómo pelean esas bandas de crimen organizado, que también ocurre en Bolivia. Se da a entender que hay lugares, tanto en el oriente, en el occidente, en el trópico, donde se vuelve el escenario de este juego de PlayStation, ¿no? Entonces, la verdad es que Bolivia no está alejada del tema, ya está siendo incluida. Y eventualmente, si no van a ser series específicas como El Cartel de los Sapos, etcétera, etcétera, yo creo que sí va a salir algo, por ejemplo, el rol de Sebastián Marcet y cómo ha sido en Bolivia, que ha tenido la libertad de escapar una hora antes del operativo para detenerlo, ¿no? Y donde obviamente la responsabilidad era 100% boliviana. Antes de entrar en los casos emblemáticos de la historia reciente, me parece que es importante que entendamos, ¿no? Es un tema complejo, peligroso, donde hay muchos tabúes. ¿Qué es un narcoestado? ¿Y vos pensás que Bolivia es un narcoestado hoy en día? Primero tenemos que pensar y tener una definición de lo que es narcoestado. Algunas personas te van a decir, narcoestado es cuando un país depende, su economía depende de la plata del narcotráfico, por ejemplo, para sostenerse. Otra definición puede ser que los niveles de violencia estén tan altos que te conduzca a las relaciones sociales, por ejemplo, en una sociedad. Un ejemplo de esto puede ser, de cierto modo, más o menos Colombia, diría yo. Pero la definición que a mí me gusta utilizar cuando hablamos de narcoestado es cuando el narcotráfico sustituye
a las autoridades elegidas democráticamente y empieza a tomar decisiones que deberían estar tomando estas decisiones. Te doy un ejemplo, que sea un narcotraficante o la plata del narcotráfico, de algún narcotraficante en específico, que pague a, no sé, un ejemplo hipotético, a asambleístas para la elección de un fiscal general que previamente había sido abogado de narcotraficantes, digamos, ¿no? Esto es algo hipotético. Entonces, o que sea un narcotraficante o dinero del narcotráfico que influye, por ejemplo, en si se queda un ministro o no a lo largo de este tiempo, independiente de su gestión, o si se cambia a un comandante de la policía, o es el narcotráfico el que puede tomar decisiones sobre quiénes van, digamos, a una fuerza policial antinarcóticos. Cuando se ve eso, cuando se evidencia así esto, es decir, que las instituciones, la institucionalidad democrática está siendo reemplazada por este poder económico, que es el del narcotráfico, ahí yo creo que estamos ante un narcoestado, porque obviamente además pone en peligro la gobernabilidad democrática, ¿no? Sobre el caso de Bolivia, yo creo que estamos caminando a ese lugar. Los ejemplos que yo he dado, si bien son hipotéticos, no estarían, y lo digo en potencial, no estarían muy alejados a la realidad. Obviamente esto merece una investigación, pero creo que estamos camino a eso y eso es bastante alarmante, ¿no? Bolivia es país de consumo, de paso, de producción. ¿En qué momento estamos hoy? Bolivia tiene dos condiciones principalmente. Tiene muy bajo consumo. Sí, cuando hablamos de todas las drogas, tiene mayor incidencia en el tema de la cocaína. Esto porque Bolivia es uno de los 3 mayores productores de hoja de coca en el mundo, siendo el tercero después de Colombia y de Perú. Hoy en día es casi el 8%, representa casi el 8%. Entonces, esta condición le hace ser un país productor de cocaína, pero también es un país que es tránsito de cocaína, porque está al lado de Perú, que también tiene hoja de coca, también produce cocaína, produce pasta base. Bolivia se vuelve como, se ha llamado lo que se llama el puente aéreo, que se trae la pasta base de cocaína peruana, pero se la refina en laboratorios bolivianos. Y Bolivia, y de ahí desde Bolivia se manda la droga tanto a Brasil, a Chile, Argentina, Paraguay, Uruguay, para que esta salga principalmente a Europa, que es hoy en día el principal consumidor de cocaína. También hay consumo en Brasil y también se sabe que sale a Estados Unidos, ¿no? Y como he dicho, el consumo de cocaína es muy bajo, pero también se está volviendo un importante productor de marihuana. Sin embargo, hasta la fecha no tiene el peso, digamos, que tiene el peso en el, digamos, panorama mundial que tiene la producción de cocaína o su condición de tránsito de cocaína. Hoy en día yo creo que lo que se ha fortalecido el rol de Bolivia es el rol de tránsito, pero que es refinador de pasta base de cocaína. Para explicarte un poco, las etapas, digamos, es la hoja de coca con sustancias químicas también, incluyendo, por ejemplo, la gasolina, que se transforma en lo que es pasta base de cocaína. Esta pasta base, luego esto se lo hace en fábricas, que pueden haber fábricas móviles, desechables. Es decir, la logística no es ni siquiera muy cara ni muy difícil de implementar. Y luego esta pasta base de cocaína se la refina volviéndola clorhidrato de cocaína, que es el producto final que es enviado fuera de Bolivia, ¿no? Y esto se hace en grandes laboratorios y que principalmente necesitan ríos para tanto descargar las sustancias químicas que se desechan, como también para meter toda la logística para realizar esta refinación, ¿no? Entonces Bolivia hoy en día es principalmente un país refinador de clorhidrato de cocaína, considerando que la pasta base, la mayoría de la pasta base viene del Perú, pero también obviamente hay hoja de coca boliviana que va al narcotráfico y que también se convierte en pasta base y en clorhidrato de cocaína. Hablando de la cocaína, nos decías que Bolivia es un país de paso estratégico por su posición geográfica sobre todo, ¿no? ¿Bolivia es un buen anfitrión o es un rehén involuntario, digamos, de este proceso de paso de la droga?
Bolivia tiene ciertas condiciones que son bastante atractivas para los narcotraficantes, ¿no? Más allá de ser frontera con el segundo puerto que más exporta cocaína a Europa, que es el puerto de Santos, es decir, Brasil, y estar al lado de Perú, que es un productor de pasta base, tiene frontera con Paraguay, que está incursionando, sobre todo con el incremento de la presencia del PCC, el Comando Vermelo, y también hemos visto desde la pandemia principalmente, la incursión del narcotráfico a través de la hidrovía Paraguay-Paraná, de la cual Bolivia tiene participación. Sin embargo, esa participación en el ámbito del narcotráfico, digamos como que la hidrovía se une a las rutas desde Paraguay, es decir, una vez que la droga sale por avión a Argentina o a Paraguay, Uruguay. Pero tiene otra condición, y que es una condición que nosotros la vivimos a diario, y es que hay un sistema de justicia que está totalmente en crisis, está hundida en crisis. Por lo tanto, los niveles de impunidad, los niveles de corrupción, los niveles de falta de transparencia que nosotros vemos cada día en la justicia, también se replica a el tema del narcotráfico y a cuando un narcotraficante tiene que hacer su evaluación de dónde escaparse, si está en Paraguay y lo está buscando, no sé, la embajada americana, o si está en Brasil lo está buscando la DEA, o como Sebastián Marcet está en Uruguay y quiere ocultarse, pues ven a Bolivia como un lugar muy amigable, es decir, donde van a tener protección. El caso de Sebastián Marcet creo que es emblemático porque Sebastián Marcet escogió Bolivia no para venir a ocultarse, sino para venir a vivir, porque él no estaba oculto. Y los hechos han demostrado que él tenía protección, ¿no? Entonces, no nos sorprende que cada 3 meses detienen a miembros del PCC que están en mandos intermedios o mandos altos, que están buscados por tema de narcotráfico, y lo que el Estado lo único que hace es enviarlos a Brasil, en vez de investigar cómo han entrado, con quién los ha dejado entrar, qué han venido a hacer, y quién es su red de trabajo y qué tipo de trabajo hacían, ¿no? Más allá del que se anuncia. Entonces, el tema de la justicia y por lo tanto los niveles de protección, no solo asociados a la justicia, sino también a las personas, por ejemplo, policías que están protegiendo a narcotraficantes, pero que gozan de impunidad, y hemos visto el último caso de los 39 kilos de cocaína que se han incautado y que no ha devuelto la policía, que ha salido hoy día mismo, te demuestra que los niveles de impunidad no solo están en la justicia, sino también en aquellas personas que pudieran estar colaborando al narcotráfico desde las fuerzas de seguridad, ¿no? Si entra un niño y tuvieras que explicarle ahorita qué es el narcotráfico en Bolivia y cuál es el rol de Bolivia en el narcotráfico internacional, ¿qué le dirías? El narcotráfico es un mercado que es ilícito, es decir, que se produce una sustancia que hoy en día está prohibida, y por lo tanto, al estar prohibida, hay gente que busca cómo tener acceso a ella, y al tener que buscar ese acceso, necesita gente que le ayude a buscar ese acceso, ¿no? Y hay gente que está dispuesta a pagar mucho por este acceso al ser prohibido, ¿no? Uh-huh. Bolivia, esta es la droga, que es algo que uno consume y que en la mayoría de los casos, y sobre todo cuando hay mala información, pero principalmente cuando se desconoce qué es lo que está consumiendo una persona, puede hacer mucho daño en el cuerpo, puede crear dependencia en el cuerpo, y hoy Bolivia es uno de los países que produce esa sustancia, ¿no? Entonces, hay mucho interés en los países sobre qué hace Bolivia al respecto, porque los otros países están interesados por esa sustancia, quieren consumir esa sustancia, ¿no? Entonces, Bolivia tiene un rol importante al producir esta sustancia, pero también hay una responsabilidad de los países consumidores de la demanda, es decir, que ponen una presión a Bolivia también para que la producción siga en aumento, porque la demanda sigue en aumento, ¿no? ¿Qué tan cierto es que el narcotráfico ha moldeado la cultura y la economía de algunas regiones de Bolivia? Total, es totalmente cierto. No lo vemos en muchos, o sea, no es muy claro en muchos lugares, sí, pero hay algunas ciudades, municipios, barrios, algunos
grupos que desde la música, ¿no? Cantantes que antes no venían, ahora vienen muy frecuentemente, la forma de vestir, las marcas que utilizan, y dependiendo, digamos, en qué línea, en qué etapa, si es que hay una vinculación de las personas de estas personas en el narcotráfico, también, digamos, se comportan de cierto modo. O hay jóvenes, por ejemplo, en el Beni, mucho joven que en Beni, en Santa Cruz, que está pasando clases de pilotaje, que van al mismo gimnasio, tienen tatuajes similares, escuchan la misma música. Entonces sí hay de cierto modo, no lo digo tan grande como se lo ve en México, por ejemplo, o en Colombia, pero sí hay ciertos territorios, ciertos lugares, espacios que tienen una influencia vinculada al narcotráfico y a este negocio que trae mucha plata, ¿no? Totalmente. Y esto justamente del dinero, parece guionado esto, pero les juro que no tenía idea de lo que le iba a preguntar. Justamente quiero hablar de eso, del tema del dinero. Hay excedente, hay que blanquearlo o lavarlo, el verbo que más te guste. Banco fácil. ¿Qué tiene que ver Banco Fácil en todo esto? ¿Está relacionado o no? Yo creo que es una investigación que se tiene que hacer. Más que los bancos, yo pienso que los principales sospechosos aquí en Bolivia para el lavado de dinero, y esto basado en varios casos, inclusive el de Sebastián Marcet, que tampoco están siendo investigados, lamentablemente, hay lo que se diría los sospechosos usuales, ¿no? Sí. Las empresas que traen a cantantes, a músicos, las empresas que venden autos de alta gama, que importan autos de alta gama, están las casas de cambio que tienen una relación con las criptomonedas. Hoy en día el tema de las criptomonedas, si bien no es algo muy estudiado, sí se sabe que se están haciendo transacciones vinculadas al narcotráfico con criptomonedas. Bueno, las iglesias, ¿sí? No voy a nombrar cuáles, pero hay iglesias, también las iglesias, y me falta uno. Bueno, hay algunos negocios también, por ejemplo, florerías, digamos, ¿no? Y los equipos de fútbol, ¿no? Equipos de fútbol. Sí, equipos de fútbol, y un claro ejemplo es el de Sebastián Marcet, ¿no? Que se utiliza para lavar dinero. Eso tampoco se lo ha investigado, se ha detenido a algunos futbolistas, me parece, pero no hay una investigación que pueda, digamos, confirmar algo así, pero también se sabe que Sebastián Marcet utilizaba lo mismo, y esto sí está confirmadísimo, el mismo modo de operar para lavar su dinero en Paraguay, ¿no? ¿Qué porcentaje del PBI boliviano representa la venta de droga? De todas las drogas, ¿no? O si tuvieras el dato de cocaína. El 2010 el vicepresidente calculó como un 10% más o menos, como un 7%, 7-8%, ¿no? Sí. Yo creo que hoy en día ha incrementado ese porcentaje. Sin embargo, a diferencia de antes, porque una de las principales preguntas que la gente se hace hoy en día es ¿dónde están los dólares del narcotráfico? ¿No? Porque antes los veíamos, los dólares del narcotráfico, y ahora no hay dólares ni del narcotráfico, ¿no? Analizando con algunos economistas este tema, ha cambiado un poco la dinámica, ¿no? Hay presencia muy fuerte de extranjeros acá que, y también como que se ha monopolizado digamos como que el control del narcotráfico, y por lo tanto la plata primero pasa por menos manos, los dólares pasan por menos manos, a diferencia de antes que era un poco más democratizado, se pudiera decir. Pero además de eso es que la mayoría de esta plata se va al exterior, porque porque los principales actores son extranjeros, ¿no? Y a diferencia de antes, los actores locales son, digamos, poderosos, más poderosos, digamos, son cada vez menos, ¿no? Entonces, puede haber una generación, pero es plata que no se queda tanto como antes se veía que se quedaba, digamos, ¿no? Desde por lo menos los años 80 ha habido intentos de estigmatización de la hoja de coca en reiteradas oportunidades, a veces bastante cerca de las elecciones normalmente. Estigmatizar el consumo, ¿no? También, a pesar de ser una práctica ancestral.
¿Estas visiones de estigmatización ayudan realmente a erradicar el problema del narcotráfico? No, no, creo que además no está relacionado uno con el otro, ¿sí? Primero, o sea, hay una politización del tema, principalmente de la hoja de coca, aquí en Bolivia, y está muy vinculada a que el presidente de las 6 federaciones del trópico y también quien ha sido presidente de Bolivia, es cocalero, ¿no? Que además hay un porcentaje de desvío de hoja de coca de la región de donde es él, se iría al narcotráfico. Por un lado eso, pero por el otro, cuando vemos en la cadena, digamos, de producción, cuánto gana el cocalero y cuánto gana el miembro del PCC que viene aquí a hacer los pagos de las toneladas que salen a Brasil y que llegan a Europa en coordinación con la 'Ndrangheta, que es la mafia italiana, pues claramente, y esto hay un estudio que se llama Narconomics, que te demuestra cómo el cocalero, digamos, el productor de coca, gana muchísimo menos de este mercado ilícito que lo que está ganando el que está digamos, al otro lado de la cadena, es decir, son entre los eslabones más débiles, ¿no? Porque son, al final del día, productores, ¿no? Claro. Entonces, enfocarse únicamente en la hoja de coca, enfocarse únicamente en la producción, te demuestra que no es efectivo para la lucha contra el narcotráfico. Y lo vemos desde mucho tiempo, ¿no? Las políticas de coca cero, de erradicación forzosa, no han traído resultados. Y lo vemos en Colombia, lo vemos en Perú. Entonces se tiene que cambiar esa visión de solo enfocarse en esta parte, que es algo que ha hecho Bolivia principalmente en los últimos años, diría hasta el 2019, un enfoque más integral, pero que todavía falta, ¿no? Y también hay un régimen internacional normativo que no permite mucho cambiar esta visión en lo que es los convenios, como sea la Convención de Viena, pero también hay una sociedad que es bastante, y sobre todo la boliviana, que es bastante reacia, digamos, a cambiar esta mirada, ¿no? Sí. Hablar de la regulación, digamos, ya ha pasado esto con el Código Penal, con la propuesta del Código Penal, donde se establecía específicos cantidades para el consumo de diferentes drogas, para que no vaya a la cárcel todos los que estén portando cierta cantidad de droga, pequeñas cantidades de droga, y la sociedad lo ha rechazado, ¿no? Entonces, también no es solo que hay que cambiar el enfoque, sino que también eso tiene que estar acompañado de una concientización social sobre el verdadero problema del narcotráfico, que es un mercado ilícito, ¿no? El tema es que si yo tengo portando gramitos, voy presa, pero los que manejan toneladas en el país se van, les avisan un rato antes, ¿no? Esa es la diferencia. Sí, total. Y en Bolivia es una característica en toda la región. Hay un tema en la ley. Sin embargo, no es solo la ley, sino que es de nuevo el sistema corrupto de justicia. Obviamente un juez, un fiscal puede ganar mucha plata de alguien muy pesado, pero de una persona. Y ha habido un caso emblemático, recién unas chicas de Uruguay, creo que han estado 6 meses por tener gramos de marihuana en posesión, ¿no? Hoy en día sigue vigente la ley 1008 sobre esto, y básicamente lo que dice la ley es que cuando te agarran con, no sé, 100 gramos de marihuana, digamos, o menos, 50 gramos de marihuana, directamente tienes que ir a un médico, el médico, el farmacólogo tiene que decir si tienes adicción. Es una visión bastante antigua, digamos, ¿no? Y bastante centrada en lo que es el prohibicionismo, ¿no? Entonces hay un sistema que ahí no está funcionando, ¿no? ¿Cuál es el control real que tiene el Estado boliviano de los espacios donde se cultiva la hoja ilícita, ¿no? Y las rutas del narcotráfico actualmente? Son dos cosas separadas. Sí. Primero pienso que en lo que es el tema de la hoja de coca, hay un monitoreo por satélite, hay un acompañamiento de las Naciones Unidas contra la droga, para la droga y
y el delito, que está monitoreando conjuntamente con ellos. Son dos ministerios, el viceministerio de la Coca y el de sustancias controladas también, que están implementando, digamos, el modelo de la erradicación concertada. Se conoce dónde están las hectáreas de coca. Entonces, en ese caso sí hay un conocimiento estatal. En el tema de lo que uno puede decir el control, ¿no? Hemos visto el ministro de Gobierno por lo menos dice, no nos dejan entrar a erradicar, pero ahí hay mecanismos que han funcionado en el pasado y era también lo que hacía el modelo exitoso de concertación, de diálogo, y a diferencia de lo que se está volviendo a implementar hoy, que es la confrontación, ¿no? Entonces, ahí no es que no tienen el control de territorio, sino que no están aplicando la política para poder, sabiendo cómo funciona, digamos, esta dinámica, ¿no? En el caso de las rutas, y lo voy a poner en potencial, yo pudiera confirmar que el gobierno tiene control de todo. Hoy en día conoce exactamente cuántas avionetas salen, cómo salen, y digo, no lo puedo confirmar porque no tengo una prueba fehaciente para demostrarlo, pero la información que se tiene y los casos que se han visto nos darían a entender que el gobierno hoy en día tiene control de todo lo que sale y de todo lo que entra, de todo lo que sale principalmente, y cuando vemos que llega la droga a otros lugares es probablemente porque, cuando vemos que hay avionetas que son incautadas, que no son muchas, con droga, o que hay aeródromos que están, es porque habría habido, lo voy a decir otra vez en potencial, como que una falla en la relación de quien tiene el control con quien tiene el negocio, ¿no? ¿Es posible ser ministro de gobierno en Latinoamérica y en Bolivia sin transar con el narco? Yo creo que sí. Es muy difícil. Sí, es muy difícil. ¿Por qué? Porque el narco tiene mucho poder. Mucho poder económico, poder de movilización, Pero yo he trabajado con 4 ministros. Y de los 4 ministros puedo decir que al menos de 3 de ellos no he observado ni una pizca de posibilidad de que pudiera haber algún intento de alguna relación, ¿no? Yo que he trabajado cercano. Pero también he podido ver un poco del otro lado, ¿no? Y eso, pero de nuevo, al no poder comprobarlo, tampoco lo puedo revelar o decir, ¿no? De todos modos, yo creo que sí se puede. Es difícil, insisto. Pero, ¿por qué? Porque el narcotráfico, luego de tener poder económico, también quiere tener poder político para poder aumentar su rédito, ¿no? Hace algunos días, de hecho, Claudia Sheinbaum en México identificó políticos relacionados con el narco. En Guatemala yo tengo unas fuentes donde no solamente es que yo soy narco e influyo en el gobierno, es que yo soy narco y soy parte del gobierno y soy cabeza de alcaldías, soy cabeza de diputaciones, de espacios de poder donde esto que decíamos, ¿no? No es solamente que influyo, sino yo soy el político que me dedico a esto. En Bolivia, ¿qué tan cerca estamos de eso? Es una situación muy crítica la de Centroamérica. Hay un caso que es bastante emblemático, que es en México, Genaro García Luna, que él era lo equivalente aquí al ministro de Gobierno. Él se jactaba por ser el mejor ministro de Gobierno de todo México, digamos, de los gobiernos de México. Y hace un año me parece que fue condenado por una corte en Nueva York, porque se dieron cuenta que desde el cargo él ayudaba al cartel de Sinaloa, pero perjudicaba al cartel rival, digamos, ¿no? Entonces, sí, que un poco, entre comillas, lograba la gobernabilidad y estos excelentes resultados en incautaciones y todo, porque trabajaba con una de los cárteles en detrimento del otro, ¿no? Entonces, yo creo que mientras tengamos una justicia como la que tenemos hoy en día, que está además cooptada por el poder político, va a ser muy difícil que se pueda investigar si algo así está ocurriendo en el país, ¿no? Por eso es algo que tiene que cambiar, porque después puede ser muy tarde, ¿no?
Voy a leerle algunos nombres de los últimos presidentes que ha tenido el país y en 3 frases la evaluación de las políticas antidrogas. A ver, ¿qué nos dice Gabriela? Goni. Goni implementando el modelo neoliberal, siguiendo este tema de la erradicación forzosa, de la estigmatización del productor de hoja de coca. Sí, todos han mantenido esas políticas, además con bastante violencia, bastante intervención militar, violación de derechos humanos, sobre todo a los cocaleros, pero también han habido víctimas, policías, militares, ¿no? Mesa. Mesa ha cambiado mucho, ¿no? Es decir, él ha sido quien ha acordado con Evo Morales el convenio del Cato, llevando a una, digamos, entre comillas, legalización, regulación del Cato de coca, y es ahí cuando ha empezado a cambiar la política que hasta el 2019 la conocíamos como exitosa, ¿no? Sí. Evo 1, 2 y 3. No, Evo ha tenido una evolución también en su política. Ha empezado muy fuerte con la expulsión de la DEA, de la NAS, lo que ha llevado a lo que se llama la nacionalización de la lucha contra el narcotráfico, que antes se dependía del financiamiento de la NAS para las tareas de interdicción y todo esto. Y esta dependencia económica también creaba incentivos perversos. Al sacarlos a ellos, ya la lucha contra el narcotráfico ha empezado a financiarse con el TGN, o sea, ha sido con apoyo de la Unión Europea, que no ponía condiciones. Se ha cambiado esta visión de la erradicación forzosa por la erradicación concertada. En los únicos lugares donde hay erradicación forzosa es en los parques naturales. Por lo tanto, ha reducido los niveles de violencia asociada a la erradicación del cultivo de coca. A diferencia de antes, que para que tú puedas para que tú puedas tener ayuda en desarrollo integral o desarrollo económico, digamos, tenías que erradicar toda tu hoja de coca. Ahora ahora es una concertación, es decir, van ambos de la mano, entendiendo que entre lo que erradicaban antes y te funcionaba, no sé, la piña, el plátano, el palmito, ese lapso de tiempo le generaba una crisis económica al cocalero, por lo tanto tenía que volver a la hoja de coca. Y desde el 2017 hubo un cambio en 2 leyes. Primero en la Ley General de la Coca, que amplió los cultivos de 12.000 a 22.000, y la Ley de Sustancias Controladas, que ya puso un enfoque muy importante a la desarticulación de organizaciones criminales, la creación del Centro Regional de Inteligencia Antinarcóticos, la colaboración y coordinación estrecha con diferentes programas de la UNODC, y además incluyó en la ley ciertas, por ejemplo, el informante, ciertas, digamos, figuras jurídicas que ayudaban a que el pago de informantes, perdón, a que la interdicción, pero de las organizaciones criminales como tal, sea más efectiva, ¿no? Eso hasta el 2019 se vino aplicando, y después ya llegó Áñez. Áñez. Áñez ha vuelto a las épocas neoliberales, sobre todo con Murillo, de estigmatizar el trópico de Cochabamba con la excusa del COVID, lo mismo que está pasando ahora. Les cortaban la gasolina, les cerraban los bancos, una estigmatización del productor de hoja de coca, pero muy centrado. O sea, a Murillo no le interesaba realmente luchar contra el narcotráfico, ¿no? Lo que le interesaba era posicionar un tema político, estigmatizar al trópico, estigmatizar a los cocaleros, a los, digamos, actores políticos con el tema del narcotráfico, y eso es algo que no ha funcionado nunca, digamos, ¿no? Si no, Evo Morales nunca hubiera sido presidente, porque todo el mundo sabe que Evo Morales es cocalero, y en el imaginario de mucha gente, el cocalero entonces tiene algún vínculo con el narcotráfico, digamos, pero la gente al momento de votar no... Es algo que no le importa. Así que es el mismo, digamos, el mismo modo de pensar, que al momento de salir con tu amigo, que es un nuevo rico que de la nada te puede comprar, te puede invitar al restaurante más caro, tiene sus relojes caros, tiene su auto último modelo, y tú dices, ¿de dónde viene esta plata? Tal vez es de
algún mercado ilícito, bueno, pero igual salgo con él, igual disfruto, igual tomo el trago, bla, bla. Es la misma, no sé, la política piensa que el narcotráfico puede ser un tema de política, pero la historia, digamos, los datos, todo demuestran que no es así, ¿no? Y por último, Arce. Arce es la degradación de todo, ¿no? Porque por lo menos Murillo lo decía abiertamente. Arce, y lo digo, ¿no? Eduardo del Castillo principalmente trata de vender que está implementando el modelo, pero los resultados van a demostrar que no es así. Primero porque va a aumentar la producción de coca, las plantaciones de coca. Las incautaciones han aumentado de cocaína de 18 toneladas a 32 toneladas a 63 toneladas hasta octubre. Por lo tanto, y lo que decimos nosotros como expertos, y lo dicen policías, ¿no? Es un parámetro que se utiliza, que se calcula que aproximadamente el 10% de lo que se incauta de lo que se incauta es la representación del 10% de lo que está circulando en el mercado, ¿no? En el país. Entonces, si va aumentando los niveles de incautación es probablemente porque hay más cocaína que está circulando en el país. Esto principalmente porque no se ha hecho nada con la policía. Si se hubiera hecho una reforma policial, uno le pudiera atribuir a una eficiencia policial. Pero más bien hemos visto lo contrario, ¿no? Hemos visto que hay policías vinculados a narcotraficantes, que no han pasado el polígrafo y siguen, y han vuelto a la Felquene, por ejemplo. Hemos visto policías que estaban a cargo de cuidar que no pase un gramo de cocaína en el aeropuerto de Viru Viru y han llegado 400 kilos en el narcovuelo, ya son 4 narcovuelos y no hay nadie de la Felquene detenido. El caso de las narcoalmendras ahorita, que no se han ni siquiera pesado realmente cuánta droga es, no han imputado, o sea, no se ha culpado a uno, lo han dejado en libertad al principal actor involucrado. Entonces no hay un elemento para pensar de que el incremento en las incautaciones está vinculado a una eficiencia policial, cuando vemos más bien que la Felquene está en su peor momento, ¿no? Además de que lo han dejado escapar a Sebastián Marcet y que no hay ningún policía en la cárcel por eso, ni siquiera siendo investigado de manera seria, ¿no? Entonces, y además ha aumentado los niveles de violencia asociados al narcotráfico, los niveles de secuestro, los niveles de amenazas. El Tren de Aragua ya está posicionado en Bolivia, está teniendo una expansión territorial, también muy interesado en el tema vinculado al narcotráfico, y cuando viene el tráfico de drogas también viene con tráfico de armas, en el caso del Tren de Aragua. Y vemos mucha violencia asociada. El gobierno con esta pelea que tiene con el trópico de Cochabamba no está pudiendo controlar el territorio. En Beni vemos territorios de los cuales el gobierno está perdiendo también el control, como ser Santana de Yacuma, que el otro día los han apedrado a los de Humopar y no ha pasado nada. En San Matías lo mismo. Entonces en Las Petas, es decir, hay territorios, no estamos hablando de rutas, estamos hablando de territorios que el gobierno no está logrando controlar, ¿no? Y eso es bastante peligroso porque sabemos que ha pasado en otros países, ¿no? Que al final del día las principales víctimas son los ciudadanos, ¿no? De esta dejadez, omisión. Y claro, el gobierno trata de vender una política, trata de vender unos resultados, pero no te cuenta la realidad. Es más, la última vez que el ministro hizo el mapa del narcotráfico solo mostró los laboratorios y no te mostró dónde detienen a la mayoría de los miembros del PCC, no te mostró dónde están los aeródromos, no te mostró dónde están las pistas clandestinas, dónde se han caído las avionetas, de dónde eran las avionetas. La mayoría, los peces gordos del narcotráfico que se sabe que existen, no te los ha demostrado. Es decir, el gobierno está tan enfocado en politizar este tema porque está en una pelea con el trópico de Cochabamba, que los resultados no los estamos viendo ahorita, pero los vamos a ver dependiendo quién es el gobierno que viene adelante, y luchar contra eso va a ser bastante difícil, pero sí creo que le está haciendo mucho daño al país hoy en día, mucho más daño del que estaba haciendo Murillo, porque por lo menos Murillo lo decía de frente, ¿no? Mencionabas algunos de los grupos que, según nos dices, están operando ya en Bolivia de forma estable, el Tren de Aragua, el PCC. Pero el problema no es solo Bolivia, ¿no? Hay otros países de la región que están imbricados en esto. ¿Cuánto realmente de lo que pasa en Bolivia tiene que ver con estos grupos, por un lado, y por otro,
¿Qué peso real tienen estos grupos dentro del país? Porque, por ejemplo, los países de la región, de donde son estos otros grupos que están operando aquí, no generan alianzas para tratar de contrarrestar a estos grupos en Latinoamérica, por ejemplo. El PCC tiene una presencia muy fuerte en Bolivia, tiene harto poder en Bolivia. Claro, nosotros no lo vemos así, pero hay gente muy, digamos, como que muy pesada vinculada al PCC que está aquí en Bolivia. El rol de Bolivia es importante, digamos, en su relación con estas organizaciones transnacionales, debido, como expliqué antes, ¿no?, a la demanda que hay, ¿no? Sí. Y además las organizaciones criminales están tratando cada vez de acortar sus gastos, ¿sí? Entonces, si antes habían varios intermediarios, cada vez están tratando de cortar más el intermediario, porque significa que hay que pagar menos plata a la coima, digamos, lo que hace que, si lo ves tú como una montaña, digamos, corta los pasos de la escalera para subir, para tener, digamos, el contacto casi directo con los altos niveles, con los niveles que están dando protección a esto, ¿no? Además, por los elementos que te comenté antes, Bolivia se vuelve un país atractivo para estas organizaciones. Sí. Lo digo como, por ejemplo, el Tren de Aragua. El gobierno ha negado la existencia del Tren de Aragua. Es más, ayer el comandante de Santa Cruz ha dicho que no conocen de la existencia del Tren de Aragua, que recién están investigando, cuando tienes a todos los vecinos de donde ha sido ese asesinato que lo vinculan al Tren de Aragua, explicando exactamente todas las acciones que están haciendo los miembros del Tren de Aragua en ese vecindario, que es exactamente lo que está haciendo el Tren de Aragua en Perú, en Chile. Es decir, preocupa que la policía no lo conozca, ¿no? Entonces, pero también hay un tema: el narcotraficante aquí en Bolivia principalmente sabe que la violencia no paga, ¿no? Que la violencia lo único que hace es que la gente mire al tema, le preste atención. Y ellos no quieren eso. Entonces tratan de mantener los niveles de violencia bajos. No hay mucha pelea por territorio, pero sí hemos visto varios ajustes de cuentas, sobre todo en el oriente, de miembros del PCC vinculados a ajustes de cuenta por territorio, pero también se ven secuestros y ajustes de cuentas vinculados a no cumplir contratos, no cumplir con pagos, con devoluciones, etcétera, etcétera, ¿no? Pero si hacemos un análisis, todavía, a diferencia de otros países, las víctima y victimario digamos, estos delitos conexos vinculados al narcotráfico son actores directamente relacionados con el narcotráfico. No hay, como ves en otros países, periodistas todavía asesinados, abogados asesinados. El único caso que sí, lamentablemente no ha sido investigado, ha sido que ha aparecido muerto, no se saben las causas, el fiscal del narcojet. No sé si se acuerda, sí, cuando ha salido un narcojet que se ha encontrado en Cozumel con 1 tonelada de cocaína. El fiscal que investigaba ese caso ha aparecido muerto. No se sabe qué ha pasado, obviamente, porque con la justicia que tenemos. Ese yo diría que es uno de los pocos casos que podemos decir hay alguien que estaba investigando un caso de narcotráfico y apareció muerto. Y que no estaba relacionado, o sea, es decir, no era ni víctima, no era victimario, no estaba vinculado, digamos, a las transacciones, pero después no vemos, ¿no? Entonces a la gente todavía no le afecta. Pero sí estamos viendo, por ejemplo, se sabe de casos en Santa Cruz de secuestros de empresarios que no quieren denunciar a la policía porque no confían en ellos, que está vinculado al tema de la plata de este mercado ilícito. Alguna gente que alquila sus casas a personas que luego se das cuenta que están vinculadas a este negocio y no saben qué hacer porque saben que tienen protección y obviamente no lo denuncian. Entonces sí está afectando a la gente, ¿no? Había un narco mexicano que estaba en Santa Cruz y que ha sido extraditado en 2019, me parece, y que iba a un colegio, digamos, que todo el mundo lo conocía y no podían creer que era el hijo de un narcotraficante, ¿no? Entonces, y lo mismo con los hijos de Sebastián Marcet, ¿no? Iban al colegio y los padres de familia de ese colegio es como: no podemos creer que los hijos de un narcotraficante, de un asesino, porque también tiene casos por asesinato, iban a nuestro colegio y estaban con nuestros hijos, digamos, ¿no? Ese nivel de peligrosidad. Pero entonces los niveles de violencia todavía están siendo bajos en Bolivia, sí han aumentado, pero a comparación de la región no es un problema que la gente lo ve así como algo de cada día, ¿no? Y además de que war is bad for business, que la guerra es mala para los negocios,
¿Por qué otra razón aquí no ha escalado la violencia como en otros lugares, como en Perú o en Colombia? Por lo que te comenté anteriormente, ¿no? Este tema de cómo, o sea, lo que pasa es que, bueno, de lo que hemos estudiado, digamos, es de cómo se estructura el mercado del narcotráfico, de la cocaína, especialmente aquí en Bolivia, ¿no? Es como, Bolivia es como una empresa de diferentes servicios. Entonces no hay mucha pelea digamos, en esos ámbitos. Por ejemplo, si tú eres un narcotraficante, pensá Sebastián Marcet o alguien del PCC, que quieres venir a incurrir en actividades, aquí te ofrecen el servicio, por ejemplo, de carga de cocaína. O sea, tú ya tienes la cocaína, esa persona se encarga de llevártela hasta Paraguay. Ellos pagan el piloto, ellos pagan la gasolina, corren el riesgo, ya tienen además digamos como que los contactos. Otra persona viene y en una libretita te muestra que hay esta producción al 95% de purificas, de lo que tan puro es la cocaína. Entonces tú puedes elegir, digamos, quién te lo produce. Entonces, Bolivia más que nada es como que un ofertor de servicios, ¿no? Y ahí no hay mucha, digamos, competencia negativa, se pudiera decir. Cada uno ofrece y tiene sus clientes, puede diversificar. Entonces, y también insisto en el que hay como que el mercado hoy en día está controlado también por muy pocas personas, controlado de verdad por muy pocas personas. Entonces, esas personas tienen la capacidad de un poco regular que no haya violencia, ¿no? Eso. Antes de los 80, en Estados Unidos, el gran enemigo era el comunismo. Viene Reagan y de repente, bueno, también aparece el tema de la droga, de la cocaína en Latinoamérica y se convierte en el nuevo enemigo. Hoy vemos que Estados Unidos, como decías, no es el primer consumidor de cocaína. Ahora el fentanilo es el nuevo gran enemigo en Estados Unidos. Pero detrás de esta preocupación norteamericana, ¿no?, de la droga en Latinoamérica, que la vemos en infinidad de documentos, documentales, películas, series y libros, también hay intereses políticos, ¿no? ¿O es realmente un interés por atacar a este delito en Latinoamérica? No, claro que hay intereses políticos. Es que en realidad todos los mercados ilícitos generan mucha plata, ¿no? Yo me acuerdo una vez que estábamos en Viena, tú sabes que ahí está la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que está cambiando mucho, pero son como que la principal organización que promueve cada vez menos el prohibicionismo. Y en la puerta, cuando entrábamos a la Oficina de Naciones Unidas, habían puesto una mesa unos activistas disfrazados de narcotraficantes, y cuando entraban los funcionarios le aplaudían: gracias, porque gracias a ti soy millonario, porque tú sigues prohibiendo y yo puedo tener mayores ganancias, ¿no? Entonces, hoy en día, si bien hay un montón de evidencia que demuestra que el prohibicionismo ha fracasado, todavía cuesta mucho cambiar las políticas, porque obviamente tiene que haber un consenso social. Y claro, ahí tiene que ver el elemento político, ¿no? Pensar en Estados Unidos, todo lo que es la droga, en Colombia y la presencia fuerte de Estados Unidos y la influencia de Estados Unidos. Bueno, un poco se ha cambiado con Petro, ¿no? Pero siempre, principalmente Estados Unidos ha utilizado este tema como para un tema político y no nos debería, diría yo, llamar un poco la atención de que hoy en día Paraguay esté expulsando a la DEA, si bien se queda Estados Unidos para trabajar en la lucha contra el narcotráfico, pero han decidido que la DEA ya no siga, algo que ha hecho Evo Morales, por ejemplo, a inicio de su mandato. Entonces, es un poder muy fuerte, ¿no? Es un poder muy fuerte. Me haces acordar a los años 20, con la prohibición del alcohol en Estados Unidos. Claro, no solo crimen organizado, violencia, tráfico de alcohol adulterado y un montón de otras cosas que desaparecen cuando se vuelve a consumir de forma legal el alcohol, donde ahí hasta el defensor del consumidor tiene que mostrar que el alcohol es correcto. ¿Se puede pensar en eso? ¿Se puede pensar en legalizar la droga en nuestro continente, en nuestro país? ¿Qué tan lejos estamos de esto? Bueno, hemos avanzado mucho, pero todavía nos falta un camino muy largo, ¿no?
Hemos avanzado en el sentido de que ya se habla de lo que es la reducción de daños. Recién este año o el año pasado han ya incorporado lo que es la reducción de daños también en las Naciones Unidas. Este concepto de reducción de daños parte principalmente de que la persona pueda conocer la sustancia que está consumiendo, porque normalmente la sustancia que está consumiendo esta persona no es pura. Por lo tanto, tiene otras, es una mezcla de diferentes drogas, obviamente la estiran para poder ganar más plata, y eso es lo que genera problemas de salud principalmente, eso es lo que genera la dependencia, ¿no? Ese es un gran avance porque está permitiendo abrir, digamos, como que la hipocresía social del consumo. La gente consume, solo que no lo hablan, pero si la gente lo abriría, por lo menos pudiera saber qué es lo que está consumiendo. Hemos visto importantes avances en el tema de la marihuana, por ejemplo, en Uruguay, algunos lugares en Estados Unidos. Es interesante porque en Estados Unidos produce su propia cocaína, digamos, para una medicina que ellos tienen, que es para la nariz. Pero al final todo lo demás está prohibido, ¿no? Pero ellos esa cocaína la hacen con hoja de coca peruana, que se la compran a la ENACO, que es la empresa nacional y la Coca-Cola también, ¿no? Que tiene hoja de coca. Pero por otro lado, cuando se habla de qué opciones hay, siempre hay dos países que son los principales opositores y que son muy pesados, digamos, en el régimen de Naciones Unidas, que son Estados Unidos y Rusia, que están 100% en contra, ¿no? A favor de la prohibición. Pero alguna vez también entre expertos de Bolivia, Colombia y Perú hemos hecho el ejercicio, hemos hecho diferentes ejercicios, y una era, ¿por qué estos tres países que son los principales productores, por qué no se vuelven productores de cocaína y tienen el monopolio de la venta de cocaína? Y el que quiera comprar, que le compre a Bolivia y va a saber, o a Colombia o a Perú, y va a saber exactamente lo que está consumiendo, comprando, ¿no? O sea, como que, no sé, que venda Singani, no sé, ¿me entiendes? Sí, pero claro. Eliminas la violencia, o sea, incluso el tema de que esté adulterada, ¿no? O sea, la gente va a saber qué es lo que está consumiendo. Es ya un tema de salud pública para uno mismo. Es como hoy en día el que quiere tomar vino y se quiere morir con el vino es su decisión, no es decisión del que vende vino, ¿no? O que él produce vino. Lo mismo con el tabaco. Exacto, sí, exactamente. Sí. Entonces, sin embargo, claro, la primera piedra en el zapato que salió cuando hacíamos este ejercicio era, más allá de que pueden pensar los gobiernos en ese momento, era que la plata para que te compren, digamos, este producto tiene que pasar por bancos en Estados Unidos, y Estados Unidos no lo va a dejar, ¿no? Porque es plata, al final del día, de procedencia de algo que ellos van a seguir considerando ilícito. Entonces, realmente tiene que haber como un pacto social para que esto cambie, pero hay intereses muy fuertes por detrás, ¿no? ¿Verdadero o falso, Gabriela? ¿Coca no es cocaína? Verdadero. La DEA tiene que volver a Bolivia. No, falso. No tienen que volver. El narco termina si se elimina la hoja de coca. Falso. La guerra contra el narco ha fracasado en el mundo. Verdadero. La economía de Bolivia se sostiene gracias a la droga. Falso. Bien. Gabriela, siendo una experta en un tema tan complejo, inseguro, peligroso, vamos a decir, ¿alguna vez sentiste que tuviste que callar por alguna presión o sentiste peligro tu familia o vos? Totalmente, siempre. Es más, hasta para hablar en esta entrevista he tenido que omitir un montón de cosas. Hoy en día no hay garantías para cualquier persona que hable en contra del gobierno. Tampoco lo había con Murillo, eso creo que es importante decirlo. Yo he tenido que salir exiliada a Argentina también, porque fui víctima de persecución política. Pero hoy en día hay que cuidarse mucho, ¿no? Mucho, mucho, mucho con lo que uno dice. Por eso digo muchas cosas en potencial. Sí. Con las redes sociales muchas cosas se tergiversan y te hacen decir otras cosas que no has dicho. Y si bien hoy en día, digamos, lo que yo pueda decir no es importante para el poder, ¿no? Y digo cualquier tipo de poder, no solo pensaremos en poder político, en poder criminal, digamos, porque hay un peso que es mucho más importante, que es la justicia. O sea, lo que yo digo ahorita no tiene peso, digamos. Sí me cuido mucho, ¿no? Sobre todo en no mencionar nombres de personas, en no confirmar cosas que si bien se sabe que ocurren, pero
no hay cómo demostrarlas, digamos. Hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Yo tengo mucho cuidado con eso, ¿no? Hay gente que nos va a estar viendo y que se va a preguntar, bueno, qué interesante, ¿cómo hago para dedicarme a esto? ¿Qué estudiaste? ¿Cómo decidiste dedicarte a este tema? Yo, bueno, estudio criminología, la carrera de criminología, que la estudié en Estados Unidos, en la Universidad de Maryland, que es la número 1 en criminología en todo Estados Unidos, porque además, es chistoso, pero bueno, ¿por qué es una de las número 1? Porque todas las oficinas de seguridad de Estados Unidos están en Washington, que es al lado de Maryland. Entonces todos mis profesores han sido de la NAS, de la DEA, del FBI, de Justicia. Por eso es una de las más prestigiosas. Y luego me he sacado una beca para estudiar Administración Pública en Columbia University. Ahí he estado hasta el 2009. Y de ahí me he venido a Bolivia porque sabía que quería retornar a mi país. Siento que soy una mujer que he tenido, digamos, el privilegio de poder estudiar en el exterior, hacer todos mis estudios en el exterior. Siempre digo, nunca he pisado una universidad boliviana, solo una vez la universidad policial para hacer este diplomado de educación superior. Y después he empezado a trabajar en el gobierno con 4 ministros. El último ministro con el que he trabajado ha sido con Eduardo del Castillo hasta febrero del 2022. Yo estaba ya embarazada, pero nunca me he desligado de estos temas, ¿no? Y siempre me ha gustado investigar y como tengo contactos con policías, con gente, he viajado mucho a frontera a hacer investigaciones. En el Ministerio de Gobierno ya hemos tenido más acceso a información, hemos ido a laboratorios, hemos ido a pistas, etcétera, etcétera. Y todo esto, además del estudio académico, tiene una buena complementación. Si mañana te nombran ministra de Gobierno, una decisión impopular pero necesaria en relación al narcotráfico, ¿cuál sería? Impopular. Es que yo creo que es muy difícil pensar que algo va a ser impopular cuando es vinculado a la lucha contra el narcotráfico. Tuviera que pensarlo. Habría que ver cómo queda el país, cómo lo dejan el país. Hay muchas cosas. Yo creo que principalmente, y esto va a ser bastante impopular, sería abrir investigaciones a los policías que se saben que están facilitando el narcotráfico o están ayudando a narcotraficantes, ¿no? Principal eso, porque creo que la policía es el eje central para mí vinculado para luchar contra el narcotráfico a ese nivel, y eso es algo que tenemos que redignificar desde la formación, pero también de realmente investigar a estos policías que se sabe o que se sabría, lo pongo en potencial, que estarían facilitando sus operaciones a narcotráficos en Bolivia. Si el narcotráfico es una guerra, ¿quién va ganando? ¿El Estado, los narcos o la indiferencia ciudadana? Yo creo que es un triple empate. Me gusta. Bien. Tenés al narcotraficante modelo delante tuyo, ese que se ponía los relojes, el de la ropa, el de los zapatos que nos venís describiendo. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué faltaría para que salgas de este negocio? Es más, una vez, y esto es una anécdota, he tenido la oportunidad de hablar dentro de las entrevistas que he hecho con una persona, un jovencito, yo tenía 24 años creo, y él tenía también mi edad, que manejaba una fábrica de pasta base de cocaína. Y le pregunté eso, como que, ¿por qué estás en este negocio? Eres tan jovencito, ¿no te molesta o sea, como que vivir en el miedo todo el día? ¿Qué dijo? Me dijo, lo que pasa es que yo puedo hacer plata, yo puedo hacer un día $100,000, ¿sí? Con la producción de un cliente. Pero después no sé qué hacer con esa plata, porque si yo compro un auto me van a investigar, si yo compro una casa me van a investigar, me pueden meter a la cárcel por lavado de dinero. Entonces lo único que puedo hacer es volverla a reinvertir para volver a producir y así seguir y mantener a mi familia. Entonces hay como también una barrera de formalización, digamos, del que quiere salir de este negocio. También muchas veces se le hace muy difícil por estos temas. Obviamente sí. es producto de un delito, ¿no? Entonces es algo que hay que pensarlo también. Dicen que el narcotráfico genera empleo, construcciones, hasta paga fiestas. ¿Cómo hacer para ir en contra de un enemigo que tiene tantos fans?
Yo creo, más que cómo hacer, es, digamos, como que desde la sociedad uno te diría hay que hacer conciencia social. Yo pienso que la gente va a empezar a tomar conciencia el momento en que le empiece a afectar de manera negativa a uno mismo o a su familia, ¿no? Cuando empecemos a ver que ya el que muere no es el narcotraficante del PCC, sino claro, es la periodista que veíamos cada domingo. Claro, en porque las se animó a noches. decir algo. Exacto. Te hago 2 más y cerramos porque ya me van a matar. Si fueras una droga, ¿cuál serías? El café. Ay, no, qué aburrido, Gabriela. Venimos hablando de cosas tan interesantes. Se ríe todo el mundo acá porque estábamos esperando otro tipo de respuesta. Bueno, el vino. No digo que consumas, digo que seas. Por eso. Por los efectos que genera Claro, la gente. pero por eso el café te despierta, huele rico. Además viene de estos lugares tan lindos, tan calurosos. Ay, qué aburrido, qué pero aburrido. No, qué pero aburrido. aquí va un tema. A ver. Es que hay esa visión de que la droga es malo, pero Claro. el café también es una droga. El té que yo vino, amo. exacto. Me doy con teína todos los días. Quiero que lo sepan. Estoy haciendo el closet de la teína. Amo. Sí, totalmente. Entonces totalmente. creo que hay que también, ¿no? O sea, pensar que estos efectos que son iguales. Es más, si tú pones, hay una lista de qué drogas hacen más daño. La primera es el cigarrillo, la segunda es el alcohol, Sí. Y después más abajo El está azúcar, recién, la sal, exacto. pero bueno, será para... Pero generan Sí. adicción, generan Total. dependencia, generan detrimento en la salud. Sí, total. Es decir, no hay diferencia, solo que un grupo ha decidido prohibir una y dejar legal, digamos, la otra, ¿no? La última. Me mira, vamos a poner suspenso esta parte. Tenés que organizar una charla para la policía, los mejores policías de su generación, ¿no? Gente que se va a dedicar, pero bien, luego de la reforma que estabas planteando, ¿no? Digamos que ya está hecha. Marcet, Roberto Suárez y Techo de Paja. ¿A cuál elegirías para darle una charla? A Sebastián Marcet. No esperaba esa respuesta. ¿De qué sería la charla? Lo que pasa es que Sebastián Marcet, aunque es horrible lo que porque pareciera que voy a farandulizar, digamos, el narcotráfico, es de, yo creo que los narcotraficantes, como alguna vez lo han llamado narcomillennial, digamos, ¿no? Como que es el nuevo perfil del narcotraficante hoy en día. Sí. Muchas veces pensamos, ay, narcotráfico, no, debe ser un Techo de Paja o un Pablo Escobar, ¿no? Sí. Cuando hoy en día los más pesados, y en Bolivia lo digo, son jovencitos que no llegan a los 40 años, ¿no? En el Beni, en Santa Cruz, jóvenes con mucho poder adquisitivo, jóvenes que están en este negocio. La pregunta es, cuenten, ¿no? ¿Por qué han decidido meterse a esto? Entonces creo que sería interesante escuchar la versión de ellos, ¿no? Y bueno, has visto que la entrevista de Sebastián Marcet ha causado mucho, y sería lindo que él también cuente cómo siente hoy en día que sus hijos no pueden ir al colegio tranquilos, que él no puede estar con su esposa, que su esposa está en la cárcel, que se siente que todo se ha asociado negativamente hacia él, pero principalmente que siente que sus hijos no pueden tener una vida tranquila, no puedan ir al club, no puedan tener amiguitos, no puedan ir a cumpleaños. Yo que soy mamá, creo que eso es lo primero la primera consecuencia negativa es el efecto que puede tener en tu familia involucrarte en este negocio, ¿no? Muchas gracias, Gabriela, muy generosa. No, gracias a ti por la invitación y por las preguntas, está súper bien. Gracias, mil gracias. Y bueno, pues es súper importante poder expandir esta charla, ¿no? Porque siempre en los noticiosos es como que es muy cortito, de un caso en específico, y creo que a la gente le va a interesar conocer más a profundidad, digamos, lo que pasa aquí en Bolivia y cómo está Bolivia situada en el régimen internacional de la droga, digamos, ¿no? Te veremos pronto. Gracias.